El sol de la mañana iluminaba con suavidad las montañas verdes de Michoacán. El aire olía a tierra húmeda y a pan recién horneado, mientras las campanas de la iglesia repicaban anunciando el culto del domingo. El pueblo entero parecía respirar con ese sonido. Mujeres acomodaban sus rebozos, los niños corrían entre los puestos de fruta en la plaza y los hombres se reunían a conversar sobre el maíz y las lluvias. Era un día como cualquier otro, pero aquel domingo traería un recuerdo imposible de borrar. En medio de la vida sencilla del pueblo apareció una figura que despertó curiosidad y desconfianza: el pastor Julián. Llegado desde la Ciudad de México, hablaba con voz fuerte, segura, cargada de un fuego que, para muchos, rayaba en soberbia. Desde el primer momento, dejó claro que su manera de predicar era distinta, directa, incluso agresiva. Algunos lo aplaudieron por su franqueza, otros lo miraron con recelo, pues sus palabras no encajaban con la devoción tierna que el pueblo guardaba hacia la Virgen de Guadalupe. «Aquí no necesitamos ídolos, hermanos», decía Julián golpeando la mesa improvisada que servía de púlpito. «Solo Cristo salva, lo demás son supersticiones que los tienen atados». Sus seguidores lo escuchaban con atención. Algunos asentían convencidos, otros intercambiaban miradas incómodas. Afuera, sobre las calles empedradas, se escuchaban murmullos de quienes no se atrevían a entrar. Entre ellos estaba doña Carmen, una mujer de cabello gris y mirada firme, conocida por su fe inquebrantable en la Virgen. Con un rosario en la mano murmuraba: «No sabe lo que dice este hombre. La Virgencita es madre de todos nosotros y algún día él lo entenderá». Pero Julián no se detenía. Con tono burlón, llegó a decir que las imágenes de la Virgen eran pinturas vacías, trozos de yeso que no escuchan ni responden. Aquellas palabras se esparcieron como pólvora por el pueblo, despertando debates y tensiones en cada esquina. Algunos jóvenes lo admiraban por su valentía, otros se escandalizaban al pensar que alguien pudiera atreverse a ridiculizar lo que ellos consideraban sagrado. Querido espectador, antes de seguir adelante, suscríbete al canal para no perderte esta historia que se irá revelando paso a paso, porque lo que ocurrió en este pequeño pueblo cambiará la vida de todos para siempre. El contraste era evidente. Mientras el pastor hablaba con fuerza y desdén, las paredes de la antigua iglesia católica seguían adornadas con flores frescas, velas encendidas y la imagen de la Virgen de Guadalupe rodeada de listones de colores. Para los habitantes del pueblo, esa imagen no era un adorno ni un objeto, sino la presencia amorosa de quien siempre los había acompañado en sequías, en enfermedades, en nacimientos y funerales. Andrés, un joven de 22 años, observaba todo desde el umbral de la iglesia. Sus padres eran católicos fervorosos, pero él sentía curiosidad por las palabras del pastor. ¿Será que tiene razón? ¿O es solo un hombre buscando seguidores?, se preguntaba en silencio. Su corazón estaba dividido entre el respeto por su familia y la fascinación por la seguridad con que Julián hablaba. La tensión se hacía más palpable con cada sermón. No se trataba ya solo de religión, sino de identidad, de historia, de raíces. El pueblo entero se encontraba frente a una encrucijada que nadie había previsto. Y mientras Julián levantaba su voz contra la Virgen, algunos corazones temblaban de miedo, otros ardían de enojo, y otros, como el de Andrés, se debatían entre la duda y la esperanza de encontrar la verdad. Lo que nadie sospechaba era que, en medio de esa confrontación, algo sobrenatural estaba a punto de irrumpir en la rutina del pueblo. Algo que pondría a prueba la fe de todos y revelaría que el cielo mismo escuchaba las palabras pronunciadas con burla frente al altar. El murmullo de la plaza central se volvió más espeso que el humo de los anafres donde las mujeres cocinaban tamales. El aroma a masa recién salida de las hojas de maíz llenaba el aire, mezclándose con el de las flores que los vendedores ofrecían junto a la fuente. Era un domingo distinto, porque el pueblo estaba dividido en comentarios y miradas desconfiadas. El nombre del pastor Julián se repetía en cada conversación,
unas veces con respeto y otras con indignación. Doña Carmen, con su rebozo azul marino y su andar lento pero decidido, se detuvo frente a un grupo de vecinas que comentaban lo sucedido. «Ese hombre no tiene derecho a hablar así de nuestra Virgencita», dijo apretando el rosario entre los dedos. «La Virgen de Guadalupe es nuestra madre, y nadie en su sano juicio debería burlarse de ella». Una mujer joven la miró con cautela, bajando la voz. «Pero, doña Carmen, algunos dicen que el pastor habla con fuerza, que sabe de la Biblia y que quizá tenga razón». Los ojos de Carmen brillaron con una mezcla de ternura y firmeza. «Mija, no confundas gritos con verdad. La fe no se mide por quién habla más fuerte, sino por quién ama más». En la cancha cercana, los jóvenes jugaban un partido de fútbol improvisado. Entre ellos estaba Andrés, que pateaba el balón sin entusiasmo. Su amigo Sergio lo animaba. «Órale, Andrés, ¿qué te pasa? ¿Estás distraído?» «Es que no dejo de pensar en lo que dijo el pastor», respondió mientras corría detrás del balón. «¿Y si tiene razón? ¿Y si todo lo que hemos creído no es más que tradición?» Sergio se encogió de hombros. «Mi mamá dice que es un charlatán, pero no sé, también habla bonito, como si estuviera convencido de todo». El partido siguió, pero Andrés no lograba apartar las palabras de Julián de su mente. La seguridad con que hablaba el pastor lo confundía, y sin embargo, cada vez que miraba la iglesia católica al final de la calle, sentía un tirón en el corazón, como si algo dentro de él le recordara que allí estaba su raíz. Mientras tanto, en la iglesia, Mateo, el joven sacristán, arreglaba flores frente al altar. Observaba las velas encendidas y suspiraba con preocupación. Un anciano se le acercó y le preguntó: «¿Qué opinas tú de ese pastor, muchacho?» Mateo se secó el sudor de la frente antes de responder: «No sé, don Rafael. Lo escuché y habla con mucha pasión, pero cuando se burla de la Virgen, siento un dolor aquí, en el pecho, como si insultara a mi propia madre». Don Rafael asintió lentamente. «Eso mismo sentimos muchos, por eso hay que estar firmes». En el mercado la tensión también era evidente. Unos vendedores ofrecían flores para la Virgen con entusiasmo, mientras otros hablaban en voz baja sobre el nuevo culto. La gente se dividía, y lo que antes era un ambiente festivo ahora estaba teñido de sospecha. Esa misma tarde, doña Carmen organizó en su casa una reunión de oración. Varias mujeres llegaron con veladoras y juntas rezaron el rosario pidiendo fortaleza. Entre murmullos, una de ellas dijo: «Dicen que el pastor planea un gran culto la próxima semana, con música y altavoces». Carmen respondió con serenidad: «Pues nosotras rezaremos más fuerte. La Virgencita nunca abandona a sus hijos». El eco de esas palabras quedó grabado en la mente de Andrés, que había pasado cerca de la casa y escuchó los rezos. Se detuvo un momento, observando las luces de las veladoras brillar detrás de la ventana. Algo dentro de él le decía que ahí había paz, pero otra voz le recordaba la fuerza con la que Julián hablaba. El pueblo estaba dividido, y cada conversación, cada gesto, cada mirada lo hacía más evidente. Nadie sabía aún hasta dónde llegarían esas tensiones, pero todos intuían que algo estaba a punto de romperse. El siguiente culto reunió a más gente de la esperada. La pequeña nave improvisada por el pastor Julián se llenó de bancas de madera, mientras algunos permanecían de pie en los pasillos. El aire olía a sudor, a perfume barato y a las hojas secas que el viento arrastraba desde la calle. Julián subió al frente con paso seguro, con la Biblia en la mano y una sonrisa irónica dibujada en los labios. «Hermanos, hoy vamos a hablar de los falsos ídolos», dijo abriendo las escrituras con un gesto dramático. «Porque hay quienes se arrodillan frente a imágenes hechas por hombres, creyendo que esas figuras pueden escucharlos». Un murmullo se extendió entre los asistentes. Algunos asentían con entusiasmo, otros bajaban la cabeza, incómodos. Julián levantó la voz. ¿Acaso una pintura puede salvarlos? ¿Acaso una estatua de yeso puede obrar milagros? Hizo una pausa y sonrió con sarcasmo. La llamada Virgen de Guadalupe, esa figura que veneran, no es más que un invento. El silencio se volvió pesado. Unos cuantos rieron nerviosos,
como si estuvieran disfrutando del atrevimiento. Otros, en cambio, tragaron saliva con rabia contenida. Doña Carmen, sentada cerca de la entrada, se puso de pie. Sus ojos brillaban de indignación. «¡Cállese!», exclamó con voz temblorosa pero firme. «La Virgencita no es un invento. Ella es madre, protectora, y siempre está con nosotros. Usted no tiene derecho a burlarse de lo sagrado». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Julián, lejos de recular, inclinó la cabeza y soltó una carcajada seca. «Mire, señora», respondió alzando la Biblia, «aquí está la verdad, no en cuadros ni en historias inventadas. Si usted quiere seguir engañada, hágalo, pero yo no voy a dejar que más personas caigan en la trampa». Algunos aplaudieron esas palabras, otros se persignaron en silencio. Doña Carmen respiró hondo, intentando contener las lágrimas. «No se burla de mí, pastor. Se burla de la fe de todo un pueblo y le aseguro que el cielo lo escucha». Con el corazón latiendo a mil, salió de la iglesia improvisada sosteniendo el rosario con fuerza. Detrás de ella, algunos hombres murmuraban que aquello había sido demasiado. Andrés estaba en la última fila, observando todo. Su pecho ardía de contradicciones. Admiraba la seguridad con la que Julián hablaba, pero ver a doña Carmen humillada le produjo un vacío. La recordaba rezando cada tarde frente a la pequeña imagen de la Virgen en su sala, encendiendo velas con ternura. ¿Será que ella se equivoca? ¿O será este pastor quien ha perdido el respeto? Se preguntaba sin poder hallar respuesta. El sermón continuó, más agresivo. Julián golpeaba el púlpito con la palma de la mano. «Dejen de rezarle a imágenes. Cristo no comparte su gloria con nadie», gritaba. «Todo lo demás es engaño». La gente comenzó a salir poco a poco, incapaz de soportar más. Afuera, doña Carmen esperaba con los ojos rojos de tanto llorar. Cuando vio a Andrés salir, lo detuvo suavemente del brazo. «Hijo, no te dejes confundir. Ese hombre habla con soberbia, no con amor. ¿Acaso no sientes que sus palabras hieren?». Andrés bajó la mirada. «Sí, pero también siento que tiene seguridad, como si creyera de verdad lo que dice». «La seguridad no siempre viene de Dios», replicó ella. «A veces la soberbia se disfraza de certeza». Esas palabras quedaron clavadas en la mente de Andrés, como un eco que no se disipaba. Volvió a casa en silencio, pensando en lo que había visto. Un pueblo dividido, un pastor burlándose de lo más sagrado y una mujer defendiendo con lágrimas la fe de toda su vida. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los tejados de teja roja y las luces del pueblo se apagaban una a una, las dudas de Andrés se hicieron más pesadas. No sabía a quién seguir, ni qué voz escuchar. Pero algo dentro de él le decía que aquel conflicto apenas estaba comenzando. La plaza del pueblo se convirtió en un hervidero de discusiones. Bajo la sombra de los árboles, hombres y mujeres debatían acaloradamente, con gestos firmes y voces que subían de tono. El sonido del agua de la fuente parecía perderse entre las palabras duras que se cruzaban unos y otros. «Ese pastor es valiente, se atreve a decir lo que nadie dice», afirmó un joven con sombrero de palma, golpeando la mesa donde jugaban dominó. Un anciano, de barba blanca y mirada cansada, replicó con amargura: «No confundas valentía con insolencia. Una cosa es predicar, otra muy distinta es burlarse de lo que la gente lleva en el corazón». Las piezas del dominó chocaban con fuerza, como si cada jugada llevara la rabia contenida de la conversación. En el mercado, el ambiente también se había enrarecido. Entre los puestos de verduras y especias se escuchaban discusiones similares. Una vendedora de flores acomodaba cuidadosamente ramos de rosas frente a una pequeña estampa de la Virgen, cuando otra mujer le dijo en voz baja: «No deberías poner eso aquí. El pastor dice que esas imágenes son idolatría». La vendedora levantó la cabeza con determinación. «Si no te gusta, compra en otro lado. Estas flores son para ella, y mientras yo viva, aquí estarán». Las dos mujeres se miraron con dureza, y la gente alrededor fingió no escuchar, aunque todos tenían la atención puesta en el enfrentamiento. Mientras tanto,
Doña Carmen caminaba entre las calles empedradas con paso decidido. Había reunido a un grupo de mujeres devotas en la explanada frente a la iglesia protestante, donde Julián acostumbraba predicar. Encendieron veladoras y comenzaron a rezar el rosario en voz alta. El murmullo de las oraciones se elevaba con fuerza, mezclándose con el canto de los pájaros y el rumor de las conversaciones que se apagaban poco a poco para observarlas. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, repetían en coro, aferrando los rosarios como escudos invisibles. La noticia corrió rápidamente por el pueblo. Doña Carmen había organizado una especie de resistencia espiritual. Algunos lo aplaudían como un acto de valor, otros lo criticaban por provocar más divisiones. Andrés, que volvía del campo con las manos llenas de tierra y el rostro sudoroso, se detuvo al ver la escena. Su corazón dio un vuelco. Nunca había visto a tantas mujeres rezar con tanta fuerza, como si quisieran proteger con sus voces algo que estaba en peligro. Se acercó a escuchar, y el sonido de las letanías le estremeció. Un vecino que estaba a su lado comentó en voz baja: «Ese pastor no sabe lo que despertó. Aquí la Virgen es más que una imagen, es parte de nuestra vida». Andrés asintió, aunque seguía sintiendo la duda clavada en su interior. Había algo en la voz de Julián que lo intrigaba, pero lo que veía en esas mujeres rezando le parecía auténtico, tan real como la tierra que trabajaba cada día. Por la noche, en su casa, no pudo contener la inquietud. Durante la cena con su madre y su hermana, la conversación inevitable salió a flote. «Mamá», dijo con el ceño fruncido, «¿y si el pastor tiene razón? ¿Y si estamos adorando algo que no debemos?» La mujer dejó la cuchara sobre la mesa y lo miró fijamente. «Hijo, no hables así. La Virgencita nos ha acompañado siempre. Cuando tu padre enfermó, le pedimos ayuda y salió adelante. Cuando naciste, fue a sus pies donde te ofrecimos. No son historias, Andrés, es nuestra vida». La hermana, más pequeña, intervino con timidez. «Yo siento paz cuando rezo. ¿Por qué alguien querría quitarnos eso?» Andrés se quedó en silencio, con el estómago revuelto. Sabía que no podía ignorar las palabras de su madre, pero tampoco lograba acallar la seguridad con la que Julián predicaba. Entre la tradición de su familia y las palabras del pastor, sentía que su corazón estaba atrapado entre dos mundos que se enfrentaban cada vez con más fuerza. El pueblo entero respiraba esa tensión. No era solo religión, era orgullo, identidad, costumbre, fe y, sobre todo, la sensación de que se acercaba un choque inevitable. El siguiente domingo amaneció con un bullicio extraño. Desde temprano los altavoces colocados por el pastor Julián retumbaban en toda la plaza. El eco de su voz se escuchaba por las calles empedradas, atravesando ventanas y puertas. Algunos vecinos se asomaban con curiosidad, otros cerraban los ojos con fastidio. Nadie podía escapar de aquel llamado. «Hoy el Señor hablará con claridad», clamaba Julián, su voz amplificada resonando hasta en las lomas cercanas. «Hoy desenmascararemos las mentiras que por siglos han atado a este pueblo». La explanada frente a su iglesia improvisada se llenó de gente. Había quienes lo seguían convencidos, pero también muchos que llegaron solo para escuchar, con el corazón dividido. El aire estaba cargado de expectativa, como si se esperara una confrontación inevitable. Doña Carmen se abrió paso entre la multitud, con el rebozo apretado contra el pecho. Su rostro reflejaba tristeza y enojo. Sabía que el pastor no se detendría en su ataque. Varias mujeres la acompañaban, murmurando oraciones mientras avanzaban. Julián levantó la Biblia con teatralidad. ¿Hasta cuándo seguirán arrodillándose ante un pedazo de tela pintada? ¿Hasta cuándo creerán que una mujer inventada puede salvarlos? La Virgen de Guadalupe no es nada. Cristo no comparte su gloria con nadie. Un murmullo recorrió la multitud como un trueno lejano. Algunos aplaudieron y gritaron «Amén», pero otros, profundamente ofendidos, fruncieron el ceño y comenzaron a discutir entre sí. El ambiente se volvió tenso.
cargado de un calor sofocante que hacía arder la piel. Doña Carmen no soportó más. Con lágrimas en los ojos, se hincó en medio de la multitud, sacó su rosario y empezó a rezar en voz alta. Dios te salve María, llena eres de gracia. Las mujeres que estaban con ella la imitaron, y pronto un coro de voces se alzó entre el bullicio del sermón. Julián, lejos de amedrentarse, levantó aún más la voz, casi gritando. «Eso es exactamente lo que les digo. Repiten palabras vacías como si fueran magia. La fe verdadera no necesita amuletos ni ídolos». Los rezos y las prédicas chocaban como dos ríos que se encuentran en un mismo cauce. La gente no sabía a quién escuchar. Algunos jóvenes se sentían inspirados por la valentía del pastor, mientras otros, al ver las lágrimas de Carmen, sentían que algo sagrado estaba siendo ultrajado. En medio de la multitud, Andrés se mantenía inmóvil. El sudor le corría por la frente, no solo por el calor, sino por la presión de aquel momento. Su corazón latía desbocado. Observaba a Julián con admiración por su firmeza, pero al mismo tiempo, la fe sencilla de Carmen le parecía más auténtica que cualquier sermón. ¿Qué camino es el correcto?, pensaba, atrapado en un torbellino de dudas. Al caer la tarde, los cánticos se disolvieron y la multitud comenzó a dispersarse. Los rostros reflejaban enojo, confusión o tristeza. Algunos hombres murmuraban que no podían tolerar más ofensas, que quizá era hora de enfrentarse directamente al pastor. Otros, en cambio, defendían su derecho a predicar como quisiera. Doña Carmen regresó a su casa con pasos pesados. Cerró la puerta, encendió una vela frente a la imagen de la Virgen y se arrodilló. Su voz temblaba mientras rezaba: «Madrecita, no permitas que nos arrebaten la fe. Si este hombre habla con soberbia, muéstranos un signo para que el pueblo sepa dónde está la verdad». Las lágrimas corrían por sus mejillas, brillando a la luz de la vela. Afuera, el viento soplaba con fuerza, como si la naturaleza misma respondiera a su plegaria. En su interior, Carmen sentía que el cielo no tardaría en manifestarse, porque las ofensas habían llegado demasiado lejos. El pueblo, dividido y herido, aguardaba sin saberlo un acontecimiento que marcaría sus vidas para siempre. El pueblo entero amaneció con un aire cargado, como si las palabras del pastor Julián hubieran dejado una herida abierta. En las calles se escuchaban voces alteradas, discusiones encendidas y susurros que ardían como brasas. El mercado, que solía ser un lugar de risas y trueques amistosos, estaba ahora lleno de comentarios ásperos. «Ese hombre no puede seguir insultando a la Virgen», dijo don Manuel, un campesino de rostro curtido por el sol. «Si las autoridades no lo paran, nosotros lo haremos». Algunos hombres asintieron apretando los puños, otros guardaron silencio, temerosos de que la violencia desatara algo peor. Doña Carmen, al enterarse de esas intenciones, reunió a varios vecinos en su casa. El aroma a café recién hecho y pan dulce acompañaba el ambiente de preocupación. Con voz firme, habló a los presentes. «Hermanos, no podemos dejarnos llevar por la rabia. Si respondemos con violencia, nos rebajamos al mismo nivel de soberbia que él. La Virgen no necesita machetes para defenderse. Ella escucha nuestras oraciones y actúa en el momento justo». Un joven impulsivo levantó la voz. «Pero doña Carmen, ¿hasta cuándo vamos a soportar? Se burla en nuestra cara. Si no hacemos nada, ¿seguirá escupiéndonos en el rostro?». Carmen lo miró con paciencia y ternura. «Hijo, la paciencia no es cobardía. Es confianza en que Dios y nuestra Madre Santísima saben defender a su pueblo mejor que nosotros». Las palabras calaron hondo. Algunos bajaron la cabeza avergonzados, mientras otros respiraban hondo, intentando sofocar la ira. Andrés, que escuchaba desde un rincón, no sabía qué sentir. Había visto el enojo en los ojos de los hombres y también la fe en las lágrimas de Carmen. Su mente era un torbellino. Cuando salió de la reunión caminó sin rumbo por las calles empedradas, tratando de ordenar sus pensamientos. De pronto encontró a Sergio, su amigo, que lo esperaba sentado en una banca de la plaza.
¿Ya ves cómo está el pueblo?, dijo Sergio con tono preocupado. Esto va a acabar mal, Andrés. No sé qué pensar, respondió él. Julián habla con fuerza, como si tuviera razón, pero ver a Carmen llorando me duele. No quiero que seamos enemigos entre nosotros. Sergio suspiró. Mi papá dice que a veces Dios permite pruebas para que el corazón elija. Tal vez esta sea una de esas pruebas. La idea quedó resonando en la mente de Andrés mientras el cielo comenzaba a cubrirse de nubes grises. El clima parecía reflejar el estado del pueblo, cargado, tenso, a punto de estallar. Esa tarde corrió el rumor de que algunos hombres planeaban encarar directamente al pastor Julián. No se sabía si sería una advertencia o un acto de violencia. Las madres comenzaron a llamar a sus hijos temprano a casa, y los ancianos cerraron las puertas antes de lo habitual. El ambiente tenía un peso extraño, como si todos supieran que algo estaba por ocurrir. En la soledad de su cuarto, Andrés se miró en el espejo. Tenía los ojos enrojecidos, no de cansancio, sino de la lucha interna que lo consumía. ¿Qué es la verdad? ¿Qué camino debo seguir?, murmuró para sí mismo. La imagen de Julián predicando con dureza se mezclaba con la de Carmen rezando con lágrimas. Mientras tanto, en su casa, doña Carmen se arrodillaba frente a la Virgen, con una vela encendida que iluminaba su rostro cansado. Su voz temblaba, pero su fe era inquebrantable. Madrecita, protege a este pueblo. No permitas que la rabia nos ciegue. Si este hombre no entiende, que sea el cielo quien le hable, no nosotros con violencia. El rumor del viento recorrió las calles solitarias del pueblo. Y aunque todavía no se había derramado sangre, la tensión crecía como una tormenta a punto de estallar. La noche cayó sobre el pueblo con un silencio inusual. Ni los grillos parecían atreverse a cantar. Las nubes ocultaban la luna, dejando las calles sumidas en una penumbra densa, como si el mismo cielo guardara un secreto. En la casa del pastor Julián, el ambiente era pesado. El hombre, que solía dormir sin problemas, comenzó a agitarse apenas cerró los ojos. En su sueño apareció una figura luminosa, de pie, mirándolo en silencio. No decía palabra alguna, pero su mirada atravesaba hasta lo más profundo de su ser. Julián sintió que sus rodillas temblaban, que su garganta se secaba. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. La luz se intensificaba, obligándolo a cubrirse el rostro. De pronto despertó empapado en sudor, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. Fue solo un mal sueño, se dijo en voz baja, llevándose las manos al rostro. Solo eso. Sin embargo, su corazón seguía latiendo con violencia. Caminó por la habitación a oscuras, intentando calmarse. No es más que cansancio, pensó, aunque en lo profundo de su ser sabía que aquello había sido más que una simple pesadilla. Mientras tanto, en la iglesia católica, el sacristán Mateo cerraba las puertas después de limpiar el altar. El aroma a flores marchitas se mezclaba con el humo tenue de las velas que aún ardían. Al disponerse a salir, un ruido seco lo detuvo. Sonaba como si alguien hubiera movido una banca. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz temblorosa. No hubo respuesta. El silencio parecía más pesado que antes. Mateo avanzó con cautela, sintiendo cómo la piel de su nuca se erizaba. Cuando se acercó al altar, escuchó otro sonido. Un suspiro, leve, casi humano. El joven tragó saliva y retrocedió lentamente, cerrando los ojos un instante para murmurar: «Virgencita, protégeme». Al volver a abrirlos, no vio a nadie. El silencio volvió a reinar, pero el miedo quedó grabado en su interior. Cerró la iglesia apresuradamente y salió a toda prisa con la sensación de que algo invisible lo había acompañado hasta la puerta. En otra parte del pueblo, doña Carmen no lograba conciliar el sueño. Sentada junto a la ventana, rezaba con un rosario entre las manos, mirando las nubes que cubrían el cielo. Sentía que algo estaba por suceder, algo que iba más allá de las discusiones y las ofensas. «Madrecita, dale claridad a este pueblo»,
susurró. No permitas que la soberbia nos arrastre. Su voz se quebró, pero sus labios siguieron murmurando las oraciones con una fuerza inquebrantable. Esa misma noche, Andrés se revolvía en su cama. Cerraba los ojos y veía dos imágenes en su mente: la figura altiva del pastor, golpeando el púlpito con furia, y la silueta de Carmen llorando de rodillas frente a la Virgen. Su pecho ardía de confusión. ¿Qué camino debo tomar?, se preguntó mirando el techo. ¿A quién escuchar? La pregunta quedó flotando en la oscuridad sin respuesta. El viento golpeaba las tejas de la casa, produciendo un gemido inquietante que lo hacía estremecer. Andrés sabía que la duda no lo dejaría en paz hasta que algo definitivo ocurriera. En casa del pastor, Julián trató de dormir de nuevo, pero la imagen de aquella figura luminosa lo perseguía. Cerraba los ojos y sentía la mirada fija, profunda, que lo había enfrentado en sueños. Se levantó de nuevo, sirvió un vaso de agua y bebió con torpeza. Murmuró entre dientes: «Nada de esto importa. Soy yo quien tiene la verdad, nadie más». Pero la firmeza de su voz ya no era la misma. Por primera vez desde que llegó al pueblo, Julián sintió una sombra de duda, aunque intentó ahogarla con orgullo. En el silencio de esa noche inquietante, todos en el pueblo compartían la misma sensación, la certeza de que algo invisible los observaba, preparando el camino para lo que estaba por venir. El amanecer del domingo trajo consigo un aire cargado de expectación. El cielo estaba despejado, pero la calma no se sentía en los corazones del pueblo. Desde temprano, hombres, mujeres y niños comenzaron a caminar hacia la iglesia del pastor Julián, atraídos por la insistencia de su voz que ya resonaba en altavoces instalados en la entrada. El eco de sus palabras viajaba por las calles empedradas, llamando a todos a presenciar lo que él mismo había anunciado como el culto más importante. Andrés despertó antes de que su madre lo llamara. Apenas probó un poco de atole y salió de casa, con pasos rápidos y el corazón acelerado. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que aquel día marcaría un antes y un después. A su paso vio grupos de vecinos discutiendo en voz baja, algunos indignados, otros intrigados. Era como si todo el pueblo estuviera siendo arrastrado por una corriente invisible hacia el mismo lugar. La explanada frente al templo improvisado ya estaba llena cuando Andrés llegó. El calor comenzaba a sentirse, mezclado con el olor de la multitud, a perfume barato y a tierra seca levantada por tantos pies. Julián estaba de pie al frente, con el rostro iluminado por una seguridad feroz. Tenía la Biblia abierta sobre el púlpito, y sus ojos brillaban con una mezcla de fuego y desprecio. «Hoy el Señor traerá luz a este pueblo», gritó, golpeando el madero con la mano. «Hoy se acabará la mentira que los ha tenido de rodillas ante un ídolo inútil». El público reaccionó dividido. Algunos aplaudieron y levantaron las manos, repitiendo «Amén». Otros bajaron la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. Doña Carmen, sentada entre la multitud, se aferraba a su rosario con tanta fuerza que sus dedos parecían entumecidos. Sus labios se movían en silencio, murmurando oraciones que apenas se escuchaban entre el bullicio. «Ya no es un simple sermón», susurró una mujer a su lado. «Esto es un desafío abierto». Andrés observaba cada gesto del pastor, fascinado y perturbado al mismo tiempo. La voz de Julián era como un látigo que golpeaba con fuerza cada palabra. «La Virgen de Guadalupe no los puede salvar», tronó, con un tono que retumbó en el pecho de los presentes. «Esa imagen no es más que un engaño vestido de santidad». El murmullo creció, como un rugido contenido que recorría la multitud. Algunos comenzaron a levantarse de sus asientos, indignados. Otros callaron, temerosos de reaccionar. Andrés sintió que el aire se volvía más denso, como si costara respirar. En medio de aquel ambiente sofocante, un niño pequeño se volteó hacia su madre y le preguntó en voz alta: «¿Por qué grita contra la Virgen? Ella siempre me cuida». La mujer lo abrazó con ternura y respondió con un hilo de voz: «Cállate, hijo. No quiero que nos escuchen».
Las palabras inocentes del niño atravesaron el corazón de Andrés como una flecha. Por primera vez sintió rabia al escuchar las burlas del pastor, y sin embargo, la duda seguía clavada en lo profundo de su ser. Julián, viendo las reacciones divididas, sonrió con arrogancia. No teman, hermanos. Hoy caerán los velos de la mentira. Hoy este pueblo conocerá la verdad aunque les duela. El murmullo se transformó en un silencio extraño. Era como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando lo que vendría a continuación. Andrés se mordió los labios, incapaz de apartar la vista del pastor. Sabía que ese día nada sería igual. Doña Carmen, con los ojos cerrados y las lágrimas rodando por su rostro, murmuró con voz apenas audible: «Virgencita, protégenos». El ambiente se volvió pesado, y en los corazones de muchos se encendió la certeza de que algo estaba a punto de ocurrir. La multitud permanecía expectante, atrapada entre las palabras duras del pastor y el silencio inquietante que se expandía como una nube. Julián levantó los brazos con teatralidad, su voz resonó con más fuerza que nunca. Hoy se derrumba la mentira de la Virgen de Guadalupe. Hoy proclamo que no hay más intercesora, no hay madre, no hay reina, solo Cristo y nada más. Las palabras cayeron como piedras sobre los corazones de los presentes. Un murmullo creciente recorrió la multitud, pero esta vez ya no eran comentarios dispersos. Eran voces cargadas de indignación. Fue entonces cuando doña Carmen, incapaz de soportar más, se levantó de golpe. Sus ojos estaban enrojecidos por las lágrimas, pero su voz salió clara, firme, como un trueno en medio del templo. «Respeta a nuestra Madre Santísima. No eres nadie para burlarte de ella». El silencio que siguió fue brutal. Todos giraron la cabeza hacia Carmen, que permanecía erguida con el rosario en alto. Su cuerpo temblaba, pero su fe la sostenía. Julián, con una sonrisa cargada de desprecio, inclinó la cabeza hacia ella. «Tu Madre Santísima», repitió con ironía, «no es más que un mito que los mantiene atados. ¿Acaso ese rosario que sostienes puede salvarte de la muerte?» La gente contuvo la respiración. Algunos hombres se pusieron de pie, como dispuestos a defender a Carmen, pero ella alzó una mano para detenerlos. Su voz volvió a sonar quebrada por la emoción. «No me burlo de ti, pastor, no te insulto, pero tú insultas a lo que nos da vida, a lo que nos sostiene, y si de verdad buscas a Cristo, deberías saber que Él nunca se burla de su madre». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Julián golpeó el púlpito con violencia, intentando imponerse. «Silencio. Yo hablo con la autoridad de la palabra». Pero algo cambió en el ambiente. Un silencio extraño, denso, cayó sobre el lugar. Era un silencio que no provenía de la gente, sino de algo más profundo, como si el aire mismo se hubiera detenido. Los murmullos cesaron de golpe, los niños dejaron de llorar, incluso los perros que ladraban afuera callaron de repente. Andrés, que observaba desde un rincón, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus manos sudaban, y su corazón golpeaba contra el pecho como si quisiera escapar. «¿Qué está pasando?», murmuró para sí, con la mirada fija en el altar. La sensación se volvió insoportable. Los fieles comenzaron a mirarse entre sí, inquietos, como si supieran que algo invisible había entrado en el lugar. Nadie se atrevía a moverse, ni a hablar. Doña Carmen, de rodillas, comenzó a rezar en silencio y algunos la imitaron. El rosario se deslizaba entre sus dedos, pero su mirada estaba fija en el frente, esperando. Julián también percibió el cambio, aunque trató de disimularlo. Su voz se quebró un instante antes de que pudiera volver a gritar. «¿Ven?», dijo, aunque ya no con la misma fuerza. «Hasta el silencio los prueba culpables». Pero sus palabras no lograron convencer a nadie. Todos sentían que lo que ocurría no era humano, que una presencia invisible había tomado el lugar. El aire se volvió pesado, difícil de respirar, y algunos comenzaron a sudar frío. Andrés cerró los ojos un momento, y en la oscuridad de sus párpados percibió una claridad extraña, como si una luz invisible quisiera atravesarlo. Los abrió de golpe, jadeando,
y descubrió que todos miraban hacia el altar con el mismo temor expectante. La tensión alcanzó un punto insoportable. Algo estaba a punto de suceder, algo que escapaba al control de cualquiera. El pueblo entero lo presentía, aunque nadie sabía cómo nombrarlo. El silencio pesaba sobre todos como una losa invisible. Nadie se atrevía a moverse ni a respirar con normalidad. De pronto, un resplandor comenzó a surgir detrás del altar. No era la luz de las velas ni el reflejo del sol entrando por alguna rendija. Era una claridad que no pertenecía a este mundo. Se expandía lentamente, bañando el lugar con un fulgor que hacía entrecerrar los ojos. Los presentes se miraban entre sí con el rostro desencajado. Algunos cayeron de rodillas de manera instintiva, otros se llevaron las manos al pecho, como si el corazón se les fuera a salir. Doña Carmen, con lágrimas corriendo por sus mejillas, susurró apenas audible: «Madre Santísima, gracias». Andrés sintió un nudo en la garganta. El calor en el aire se volvió más intenso y un escalofrío lo recorrió desde la nuca hasta los pies. Quiso decir algo, pero las palabras se le atoraron. Solo podía mirar fijamente hacia la luz que se hacía cada vez más clara. Entonces ocurrió. Entre el resplandor comenzó a formarse una silueta. Primero parecía solo una sombra luminosa, pero poco a poco tomó la forma de un hombre alto, vestido con túnica blanca, los cabellos cayendo suavemente sobre sus hombros. Su rostro estaba lleno de una serenidad que imponía respeto y un amor tan profundo que atravesaba el alma. Un grito ahogado escapó de entre la multitud. Una mujer cayó de rodillas, sollozando. Un anciano se persignó una y otra vez, murmurando con voz entrecortada. El pueblo entero comprendió en ese instante lo imposible. Allí, frente al altar, estaba de pie Jesús. La presencia no necesitaba palabras. Bastaba su mirada. Era una mirada que penetraba hasta lo más hondo, revelando culpas y verdades, pero también una ternura infinita que hacía llorar incluso a los más duros. Andrés sintió que todas sus dudas se desvanecían al instante. Todo lo que buscaba, toda la confusión que lo atormentaba, se resolvía con solo contemplar ese rostro. El pastor Julián quedó paralizado. Sus labios se movieron como si quisiera hablar, pero ninguna palabra salió. El sudor corría por su frente y su cuerpo temblaba a pesar de que intentaba mantener la compostura. La Biblia que sostenía en las manos le pesaba como si fuera de hierro. El silencio se rompió con llantos, gritos de súplica y alabanzas espontáneas. Una mujer levantó a su hijo pequeño hacia la luz, como ofreciéndolo a la mirada de Jesús. Un joven cayó de rodillas y empezó a pedir perdón en voz alta por sus pecados. El ambiente se llenó de un fervor imposible de contener. Doña Carmen, con la voz quebrada, murmuraba: «Bendito sea tu santo nombre. Gracias por escuchar a tu pueblo». Los ojos de Jesús recorrieron lentamente a la multitud. Nadie escapaba de su mirada. Cada persona sentía que era vista como nunca antes, que todos sus secretos quedaban expuestos, pero en lugar de juicio, lo que encontraban era compasión. Julián intentó dar un paso adelante, levantar la voz, pero fue inútil. Sus piernas parecían no responderle, y su garganta estaba seca como un desierto. La seguridad con la que había gritado minutos antes se había evaporado, dejándolo desnudo ante esa presencia. Andrés, temblando, se llevó las manos al rostro. No podía creer lo que veía, pero su corazón le decía que no era un sueño, ni un engaño, ni una ilusión. Era real. Era él. Jesús no necesitaba pronunciar palabra aún. Su sola presencia bastaba para hacer comprender a todos que el cielo se había abierto y que algo eterno estaba ocurriendo en ese pequeño pueblo de Michoacán. El aire estaba cargado de una energía indescriptible. Algunos lloraban, otros reían de gozo, otros simplemente permanecían en silencio, incapaces de reaccionar. Lo único claro era que nada volvería a ser igual. El resplandor seguía envolviendo el altar, y la figura de Jesús permanecía inmóvil, observando en silencio a la multitud. No hacía falta que hablara.
Su sola presencia bastaba para conmover el alma de cada persona. Los sollozos se mezclaban con murmullos de súplica. Algunos gritaban, «Perdón, Señor», otros repetían, «Bendito seas». Nadie quedaba indiferente. Andrés, con las rodillas clavadas en el suelo, sentía que el corazón se le salía del pecho. Una paz indescriptible lo envolvía, como si todo el peso de sus dudas desapareciera de un instante a otro. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no eran de tristeza, sino de un gozo que nunca había experimentado. «Eres real», susurró casi sin voz. «Eres real». Doña Carmen no dejaba de llorar. Se inclinaba profundamente, repitiendo, «Gracias, Señor, gracias por escucharnos». Una mujer que estaba a su lado la tomó de la mano y dijo con voz temblorosa, «Sabía que no estabas equivocada, doña Carmen. Sabías que el cielo nos escuchaba». Los niños, confundidos pero conmovidos por el ambiente, se abrazaban a sus madres. Algunos preguntaban con inocencia, «¿Es él, mamá? ¿Es Jesús?» Y las madres, entre lágrimas, respondían con la voz quebrada, «Sí, hijo, es él». El silencio se hacía y se rompía en oleadas. Cada mirada de Jesús recorría los corazones como un fuego que purificaba. Nadie escapaba. Hasta los más escépticos, aquellos que habían ido por curiosidad o por morbo, se derrumbaban llorando, sintiendo que no podían ocultar nada ante aquella presencia. El pastor Julián, en cambio, permanecía rígido. Sus manos temblaban. La Biblia que sostenía parecía a punto de caer de sus dedos. Abrió la boca para hablar, pero solo salió un susurro ronco, apenas audible. Yo soy... Su voz se apagó. Era como si las palabras se le secaran en la garganta. Sus ojos buscaban un punto donde escapar, pero la mirada de Jesús lo mantenía inmóvil, atrapado en un juicio silencioso que le atravesaba la soberbia. Un hombre del pueblo, que siempre había defendido al pastor, se llevó las manos a la cara, llorando desesperado. «Perdónanos, Señor, no entendíamos, no veíamos». Las lágrimas se propagaban como un río imparable. El suelo de la iglesia improvisada se convirtió en un lugar de arrepentimiento. Hombres y mujeres caían de rodillas, confesando sus culpas en voz alta, rogando misericordia. Andrés, con la voz temblorosa, levantó la vista hacia Jesús. «Tenía tantas dudas», dijo en un sollozo. «Buscaba respuestas en los gritos de un hombre, pero ahora veo que la respuesta eres tú». En ese instante, sintió que la mirada de Jesús se posaba en él. Era como un abrazo cálido que lo atravesaba entero. No hubo palabras, pero en su interior escuchó claramente, «No temas, aquí estoy». La experiencia fue tan intensa que Andrés rompió en llanto, liberando todo lo que había cargado durante semanas. Cerca de él, doña Carmen levantó la vista también, y sus ojos encontraron los de Jesús. No pudo hablar. Solo se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, convencida de que nada en el mundo podría ser más grande que ese momento. El pastor Julián, mientras tanto, se desplomó en la silla detrás del púlpito, incapaz de sostenerse en pie. Su respiración era entrecortada, y la arrogancia que siempre lo había caracterizado parecía haberse evaporado. En su rostro solo quedaba miedo. El ambiente estaba impregnado de una presencia tan fuerte que nadie quería moverse. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Algunos cerraban los ojos, otros mantenían la mirada fija en Jesús, sabiendo que estaban frente a algo eterno. Y aunque todavía no había pronunciado palabra alguna, todos sabían que su silencio era más elocuente que cualquier sermón humano. El silencio se quebró al fin cuando Jesús, con voz serena y profunda, comenzó a hablar. No era un sonido que viniera solo de sus labios. Era como si cada corazón escuchara directamente en lo más íntimo. «Hijos míos», dijo con un tono lleno de ternura y autoridad, «¿por qué permiten que la soberbia divida lo que el amor quiso unir?» Las lágrimas corrieron con más fuerza. Algunos se cubrieron el rostro, incapaces de sostener la mirada. Otros se aferraban al suelo como si quisieran anclarse a la realidad de ese instante. Jesús dio un paso hacia adelante.
Cada movimiento irradiaba una calma que al mismo tiempo estremecía. He escuchado sus plegarias, sus dudas y sus ofensas. Vengo a recordarles que el reino no se construye con desprecio, sino con humildad y respeto. Doña Carmen, de rodillas, levantó la cabeza y su voz tembló al preguntar: «Señor, ¿y nuestra Madre Santísima? Él se burla de ella». Jesús la miró con compasión infinita. ¿Acaso un hijo se burla de la madre que lo trajo al mundo? Mi madre fue escogida por el Padre, llena de gracia para darme carne y voz. Quien la desprecia, desprecia el amor que me envió. Un murmullo de alivio recorrió la multitud. Muchos comenzaron a llorar con más fuerza, esta vez no de miedo, sino de gratitud. El pastor Julián, aún sentado, intentó hablar. Su voz salió quebrada. Yo solo quería mostrar la verdad. Jesús volvió su mirada hacia él. No era una mirada de condena, sino de verdad desnuda. La verdad no necesita burlas ni desprecio. La verdad es amor, y tú la convertiste en látigo. No vine a dividir a los hermanos, sino a reunirlos en un mismo corazón. Julián bajó la cabeza. El orgullo que lo había sostenido se desmoronaba. Sentía un peso insoportable en el pecho, como si cada palabra de Jesús lo despojara de su máscara. Jesús se volvió entonces hacia la multitud. No permitan que las voces de soberbia los aparten de lo esencial. No se salvan por gritos, sino por obras de amor. El respeto y la misericordia son los pilares de la fe. Andrés sintió que esas palabras lo atravesaban directamente. Recordó sus dudas, los momentos en que había pensado que tal vez la fe de su madre y de Carmen eran solo tradiciones vacías. Ahora comprendía que esa fe estaba hecha de amor genuino, del mismo amor que Jesús pedía. Un joven entre la multitud alzó la voz: «Señor, ¿cómo sabremos si seguimos el camino correcto?». Jesús lo miró y la respuesta fue clara y sencilla: «Donde haya amor verdadero, allí estoy yo». Un murmullo de aprobación y llanto recorrió a todos. La gente se abrazaba, pidiendo perdón entre ellos. Maridos que habían discutido con sus esposas las noches anteriores se miraban a los ojos con arrepentimiento. Hermanos peleados se tomaban de la mano. Jesús extendió sus brazos y añadió: «No vengo a condenarlos, sino a recordarle a este pueblo que la fe no se alimenta con insultos ni con miedo. Vengo a recordarles que mi madre es bendita, porque creyó y obedeció, y que ustedes están llamados a vivir con esa misma confianza». Doña Carmen sollozaba con fuerza, repitiendo: «Gracias, Señor. Gracias por no olvidarnos». El ambiente se cargó de una paz indescriptible. Era como si el aire hubiera cambiado de densidad, como si todo el peso del odio y la división se hubiera disipado. El silencio que quedó no era de miedo, sino de reverencia. Julián, con los ojos empañados, apenas podía respirar. La seguridad que había proyectado durante semanas estaba hecha añicos. Ahora no quedaba en él más que un hombre quebrantado frente a la verdad misma. El mensaje estaba dado. Cada corazón lo entendía de manera distinta, pero todos coincidían en lo mismo. El amor de Cristo había descendido sobre el pueblo para recordarles lo esencial. El resplandor comenzó a desvanecerse lentamente, como si la luz se retirara, dejando tras de sí un eco eterno en los corazones. Aunque Jesús ya no se mostraba con la misma claridad, su presencia seguía impregnando cada rincón. Nadie quería moverse, temiendo que un gesto brusco rompiera el milagro que acababan de presenciar. Andrés fue el primero en ponerse de pie. Sus piernas temblaban, pero su mirada estaba firme, llena de un brillo que nunca antes había tenido. Se giró hacia la multitud y dijo en voz alta: «He estado dudando durante semanas, buscando respuestas en los gritos de un hombre. Pero hoy comprendí que el amor y la fe son la única verdad. Desde ahora viviré para honrar a Cristo y a su madre». Los murmullos de aprobación lo rodearon. Doña Carmen, con lágrimas que aún corrían por su rostro, se acercó a él y le tomó las manos. «Hijo, sabía que el Señor tocaría tu corazón.
Nunca olvides lo que viste hoy. Nunca. Andrés asintió con fuerza, sintiendo un calor nuevo recorrer su pecho. Ya no había dudas ni miedo, solo un deseo ardiente de vivir en coherencia con la fe que había heredado. Mientras tanto, Julián permanecía sentado, encorvado, con la mirada perdida. La arrogancia que lo había sostenido se había evaporado. Su voz salió débil, apenas un susurro. Perdón. Yo solo quería ser escuchado. Doña Carmen se acercó lentamente. Aunque muchos la habrían entendido si lo hubiera confrontado con dureza, ella extendió la mano y dijo con compasión: «El Señor también te escuchó hoy, pastor. Si de verdad quieres seguirlo, empieza por reconocer que la soberbia nunca lleva a la verdad». Julián levantó la mirada y en sus ojos había un mar de vergüenza. Se cubrió el rostro con ambas manos y rompió en llanto, un llanto profundo, desgarrador, que lo sacudía por completo. Nadie se burló, nadie lo señaló. El silencio respetuoso lo rodeó, porque todos entendían que incluso en su caída había un acto de gracia. Mateo, el sacristán, se acercó a Andrés mientras la multitud comenzaba a dispersarse lentamente. «Hermano, lo que vivimos hoy no fue solo un milagro, fue una llamada para que el pueblo despierte». Andrés lo miró con firmeza. «Tienes razón, no podemos volver a ser los mismos. Debemos reconstruir lo que la división rompió». Los jóvenes que antes dudaban, ahora se unían a los rezos de las mujeres. Algunos de los seguidores de Julián, que días antes lo habían defendido con pasión, se acercaron a doña Carmen para pedir perdón. Ella los abrazaba uno por uno, repitiendo: «La Virgen nunca abandona a sus hijos, y Cristo siempre nos abre los brazos». Esa noche, las calles del pueblo se iluminaron con velas colocadas en las ventanas. No fue una celebración organizada, sino un gesto espontáneo de agradecimiento. El aire olía a copal, a flores y a tierra mojada por las lágrimas de quienes habían llorado durante el día. En su casa, Andrés encendió una vela frente a la imagen de la Virgen que siempre había estado en la sala, pero que él había ignorado tantas veces. Esta vez se arrodilló y murmuró con voz emocionada: «Perdóname por mis dudas, gracias por guiarme hasta la verdad. Prometo honrarte siempre, junto a tu hijo». Su madre lo observó desde la puerta, con los ojos brillantes de orgullo. «Sabía que algún día tu corazón escucharía». El pueblo, que había estado al borde de la división y la violencia, comenzaba a sentir un aire nuevo de reconciliación. No todo estaba resuelto, pero algo esencial había cambiado. Todos habían visto, todos habían sentido, y nadie podía negar lo que ocurrió frente al altar. El pastor Julián, en silencio, abandonó el templo al caer la noche. No se despidió de nadie, ni intentó justificarse. Caminó cabizbajo hacia la oscuridad, cargando con el peso de su orgullo derrumbado y con la semilla de un arrepentimiento que recién nacía. El amanecer trajo un aire distinto al pueblo. Después de noches cargadas de tensiones y discusiones, aquel día el ambiente estaba impregnado de una paz inusual. Desde temprano, las campanas de la Iglesia Católica comenzaron a repicar con fuerza, y el sonido se extendió por los cerros como un llamado a la unidad. Los habitantes se organizaron espontáneamente para preparar una procesión en honor a la Virgen de Guadalupe. Las mujeres decoraban las calles con flores de cempasúchil y listones de colores, mientras los hombres levantaban arcos de palma adornados con papel picado. Los niños corrían con banderitas verdes, blancas y rojas, riendo y ayudando a colocar veladoras en los altares improvisados. Andrés y Mateo se unieron a los preparativos, cargando tablones y ayudando a levantar la tarima donde reposaría la imagen de la Virgen durante la procesión. Mientras trabajaban, Andrés comentó con voz emocionada: «Nunca había sentido tanta alegría ayudando en algo así. Antes lo veía como una costumbre sin sentido, pero ahora sé que es parte de lo que somos». Mateo sonrió, limpiándose el sudor de la frente. «Hoy no solo celebramos a la Virgen, Andrés, hoy celebramos que el pueblo volvió a ser uno solo». Al caer la tarde, la procesión comenzó. La imagen de la Virgen de Guadalupe
adornada con rosas y girasoles, fue colocada en andas que los jóvenes cargaban con orgullo. Andrés y Mateo estaban entre ellos, caminando con paso firme. La multitud los seguía, entonando cantos marianos y rezando el rosario en voz alta. La música de los mariachis llenaba el aire, acompañada de guitarras, trompetas y violines que daban un tono festivo al ambiente. Algunos grupos de danzantes con penachos coloridos se unieron, golpeando tambores y cascabeles en un ritmo ancestral que mezclaba lo indígena y lo cristiano. Todo el pueblo parecía vibrar en una sola voz. Doña Carmen caminaba al frente, sosteniendo una vela encendida. Su rostro irradiaba paz. Varias mujeres la rodeaban, agradeciéndole por no haber cedido ante la burla y por haber mantenido la fe firme. «No fui yo», respondía con humildad. «Fue la Virgencita quien nunca nos dejó solos». Las calles empedradas estaban iluminadas por cientos de veladoras. El aroma a incienso y copal se mezclaba con el perfume de las flores, creando una atmósfera que parecía elevarse directamente al cielo. Los rezos se escuchaban como un río interminable, fuerte y sereno. En un momento, Andrés levantó la mirada hacia el cielo estrellado y murmuró en silencio: «Gracias, Señor, gracias por mostrarnos el camino». El brillo de las estrellas le pareció una respuesta. Su corazón latía con fuerza, pero ya no con dudas ni miedos, sino con certeza y esperanza. Los ancianos, que durante semanas habían estado tristes por la división del pueblo, caminaban sonrientes, algunos con bastón en mano, repitiendo que nunca habían visto una procesión tan viva, tan llena de fervor. Los jóvenes, que antes habían dudado o se habían dejado arrastrar por las palabras del pastor, ahora entonaban cantos con entusiasmo, reconciliados con la tradición de sus padres y abuelos. La procesión llegó hasta la iglesia católica, donde el sacerdote recibió a la multitud con los brazos abiertos. El templo estaba adornado con guirnaldas de flores, y al entrar todos juntos, el eco de las voces rezando el Ave María estremeció las paredes. Era como si la iglesia misma respirara con la fuerza del pueblo. Andrés, al dejar la imagen sobre el altar, sintió que una nueva etapa comenzaba. Miró a Mateo y sonrió con complicidad. «Hoy entendí que la fe no es solo rezar, es vivir unidos, respetando lo que somos». Mateo asintió. «Y también defender lo sagrado, como lo hizo doña Carmen». El pueblo, reconciliado y lleno de gratitud, celebró hasta entrada la noche. Las canciones, las oraciones y las risas resonaban como un eco que decía al mundo entero: después de la prueba, habían renacido más fuertes y más unidos. El pueblo despertó al día siguiente con un silencio distinto. No era de tensión, sino de calma. El aire olía a flores marchitas que habían quedado esparcidas por las calles tras la procesión, y las velas consumidas aún humeaban en algunos altares. La gente caminaba con sonrisas tranquilas, saludándose unos a otros como si algo invisible los hubiera reconciliado para siempre. Doña Carmen salió de su casa temprano, con su rebozo azul y el rosario en la mano. Varias vecinas la esperaban en la esquina para agradecerle. «Usted nos sostuvo cuando muchos dudamos», dijo una de ellas con lágrimas en los ojos. Carmen negó con suavidad. «Yo también temblé, hermanas. Solo me aferré a la Virgen y ella no me dejó sola. El milagro no vino por mí, sino por nuestra fe compartida». En la plaza, Andrés conversaba con un grupo de jóvenes. Sus palabras eran firmes, llenas de una convicción que nunca antes había tenido. No podemos olvidar lo que vimos. Jesús se presentó frente a nosotros. Él nos enseñó que la fe verdadera no se impone con gritos, sino con amor, y que nuestra Madre Santísima es parte de ese amor. Si vivimos con esa certeza, nada podrá dividirnos otra vez. Mateo, que lo escuchaba, intervino con una sonrisa. «Tal vez nuestra misión ahora sea mantener viva esta unidad. No basta con haber presenciado el milagro, tenemos que vivirlo cada día». Los jóvenes asintieron. Algunos propusieron ayudar en la iglesia, otros visitar a los enfermos del pueblo. El entusiasmo se extendía y por primera vez en mucho tiempo los corazones ardían con un propósito común. El recuerdo de Julián aún pesaba en algunos.
Había desaparecido del pueblo en silencio, y nadie volvió a verlo. Algunos lo juzgaban, otros sentían compasión. Doña Carmen, cuando escuchó comentarios ásperos hacia él, respondió con calma: «No olviden que también es un hijo de Dios. Quizá ahora esté viviendo su propio camino de arrepentimiento. Oremos por él, no lo condenemos». Esas palabras sembraron aún más paz. El pueblo comprendía que el milagro no solo había sido ver a Jesús, sino aprender a mirar al prójimo con misericordia. La Iglesia Católica se llenaba cada domingo. Hombres y mujeres acudían con renovado fervor, llevando flores, veladoras y oraciones. El sacerdote no daba abasto para escuchar confesiones y celebrar misas, porque todos querían reconciliarse con su fe y con sus hermanos. Andrés, que había cargado dudas durante tanto tiempo, ahora ayudaba como catequista para niños. Les hablaba con pasión, recordando lo que él mismo había vivido. Yo también tuve miedo y dudas, pero cuando lo vi, entendí que Jesús no nos abandona nunca, y que la Virgen es nuestra Madre, siempre dispuesta a llevarnos a Él. Los niños lo miraban con ojos brillantes, contagiados por su entusiasmo. El tiempo pasó, pero la memoria de aquel día nunca se borró. Cada año, el pueblo organizaba una gran procesión recordando la aparición. La gente llegaba de comunidades cercanas y la devoción crecía aún más. Era como si aquella pequeña iglesia se hubiera convertido en un faro que iluminaba más allá de sus calles. En las noches tranquilas, doña Carmen solía sentarse frente a la ventana con su rosario, mirando las estrellas. A veces Andrés se unía a ella, y ambos compartían silencios cargados de gratitud. «¿Te das cuenta, hijo?», decía ella. «Lo que vivimos no fue solo para nosotros, sino para todos los que vendrán después». Andrés sonreía, recordando el rostro de Jesús frente al altar. «Lo sé, doña Carmen, y yo nunca dejaré de contarlo». El eco de esa promesa se mezclaba con las voces del pueblo unido, que había renacido en la fe. La historia de aquel milagro se convirtió en testimonio, en legado y en esperanza. Nadie podía negar que en Michoacán, un día, el cielo se abrió para recordarles que el amor vence sobre la soberbia. Querido espectador, si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir compartiendo relatos que fortalecen la fe. Y no olvides dar clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo, donde encontrarás otra historia que te emocionará profundamente.